de nuestra mentalidad finita, humana, limitada, nosotros hemos aprendido que si nos portamos bien, seremos bendecidos. Que los que hacen lo correcto tienen su recompensa. No hemos aprendido que por ser íntegro y puro seremos maltratados y puestos en la cárcel. José lo había hecho todo bien. Buen trabajador, buen hijo, responsable, obediente, buen administrador. Cuando pensaba que todo había mejorado, vino el golpe, vino el proceso injusto, vino la calumnia, vino el odio, vino el egoísmo y cambió su entorno. Su estabilidad se rompió, lo que había construido con esfuerzo. ¿Con cuánto esfuerzo construiste tus sueños? ¿Con cuánto esfuerzo construiste un hogar, una familia? ¿Con cuánto esfuerzo hiciste tantas cosas y lograste una profesión y de repente alguien destruyó todos tus sueños? Alguien destruyó lo que era tu vida, lo que parecía ser un futuro alentador, un futuro bendecido. Pero eso no es razón para guardar resentimiento en el corazón. Yo sé que es difícil quedarse sin nada de la noche a la mañana. Que te rompan los sueños. ¿En dónde te sostienes? Pero hay algo interesante en la vida de José. Las circunstancias jamás determinaron faltar a su propia integridad, ir en contra de sus propios principios. Miren, hermanos, cuando el hombre atenta por temor o miedo contra su propia integridad, es como si perdiera su identidad. Que nada te haga perder tu identidad como creyente, ni las circunstancias, ni el dolor, ni el problema, ni las dificultades. ¿Cómo un creyente sin identidad podrá ser un intercesor? ¿Cómo un creyente que pierde lo que Dios hizo en él, lo que Dios formó en él, la naturaleza que Dios puso en él, va a poder interceder? Hay un ejemplo, el ejemplo de Pedro, que cuando se vio amenazado, que cuando fue confrontado por aquellos hombres que le decían: tú fuiste de los que andaste con Jesús, cuando se vio señalado, cuando vio que su vida corría peligro, perdió su integridad y dijo: yo no ando con ese hombre. Y perdió su integridad al punto de que perdió su identidad como discípulo de Cristo, al punto de irse nuevamente a las redes. Pero qué bueno que Jesucristo restaura, y restauró la vida de Pedro. Podemos ver a Dios en las cosas buenas, podemos verlo inclusive en las cosas que son dudosas, pero ¿dónde está Dios cuando todo es injusto? Pero continúa diciendo el relato de la vida de José en Génesis, en el capítulo 39, el verso 21, que Jehová estaba con José. La Biblia dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos, que como está el cielo más alto que la tierra, así son sus caminos más que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. A veces te enfocas tanto en el dolor que no ves nada más que tus heridas sangrantes. Pierdes de perspectiva que Dios está y siempre ha estado a tu lado. Si pierdes de perspectiva que Dios está, si crees que Dios no está presente en medio de tu crisis, ¿cómo podrás ser intercesor? ¿Cómo podrás orar a Dios por otros? ¿Cómo podrás decirle a Dios que haga o que bendiga o que realice milagros en favor de Él si estás creyendo que Él
circunstancia adversa. Miren, hermanos, a veces es duro decirlo, pero es en el más profundo dolor donde para nosotros Dios se vuelve auténtico. Y Dios se nos da a conocer. Y Dios se nos revela. Y nuestra mente humana y finita nos engaña. Y pensamos que Dios es injusto o se fue de vacaciones. Pero créame, hermano, usted tiene el micro del plan de Dios. Amén. Usted tiene una página del libro de Dios. Dios tiene todo el libro. Usted tiene una visión del plan. Dios tiene el plan en su magnitud, en su magnificencia, más allá de su circunstancia actual, más allá de la experiencia dolorosa de José, más allá de la injusticia de la mujer de Potifar, más allá de la cárcel, en su dolor. Había un plan macro de Dios. Había un plan grande del Señor. Fue encarcelado. Y allí Dios le bendijo y lo puso en gracia. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es el centro de la vida de José. Por eso es que cada situación difícil en la vida de José fue una oportunidad que tuvo para ser utilizado por Dios. Y los que interceden, aunque a diario pueden ser lastimados, siempre ven la necesidad del otro. Los que interceden, aunque sus pies están tal vez dolidos, aunque hay lastimaduras en su cuerpo, aunque hay áreas y heridas sangrantes, los que interceden están dispuestos a bendecir a otros, como José, que cuando vio la oportunidad allí en la cárcel de bendecir a aquellos que estaban presos con él, cuando vio tristeza en el rostro de otros, allí José les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les sucede? ¿Cuál es su necesidad? ¿En qué les puedo servir? ¿En qué les puedo ayudar? El lente de la voluntad de Dios se hallaba entre José y sus circunstancias, permitiéndole ver a Dios entre ellas, a comprender a Dios en ellas y a permitirle que lo utilizara en ellas. José sencillamente es parte de la estrategia de Dios. Entiéndete tú como intercedor, como parte de esa estrategia maravillosa. A mí me llena el corazón ver la gente que se reúne en este asunto de la intercesión, porque son gente que están preocupadas por la obra de Dios, porque son gente que están anhelantes de que Dios cumpla su propósito, porque son gente que quieren decir: yo quiero poner mi granito de arena para que la obra de Dios se realice, se haga la voluntad de Dios. Eres parte de la estrategia de Dios. Y en aquel día, cuando el Señor venga a recompensar a sus hijos, tal vez haya algunos que piensen que porque estuvieron siempre en la palestra pública o aquí al frente serán los más galardonados. Pero allí estará la ancianita que doblaba sus rodillas día tras día en favor del hermano, en favor de aquel que predicaba, en favor de aquel que se le doblaban las rodillas ante la tentación, ante la insinuación del enemigo. Allí están las rodillas de aquel hermano que tal vez no sabía mucho de Biblia, no sabía mucho de teología, pero sus rodillas y su voz y su gemir y su clamor estaban delante de la presencia de Dios. Eres parte de esa estrategia. Y allí cayeron preso el panadero y cayó preso el copero. Es maravilloso ver a veces que Dios nos pone en situaciones donde compartimos con gente que son heridas igual que nosotros.